Estás escuchando Conexiones Inclusivas, más allá de las barreras, el podcast de Ana Fernández Sancho, donde la diversidad se celebra. Hola, influencer, ¿qué tal? Hoy tenemos un episodio muy especial. Ya sabéis que en Conexiones Inclusivas hablamos normalmente con personas que viven en su propia piel alguna discapacidad u otro tipo de condición. Pero nos parecía interesante abrir este abanico y también conversar con personas que se dediquen a estos temas, pero a nivel profesional. Y claro, si pensamos en educación especial, la primera persona que se nos viene a la cabeza es efectivamente Antonio Márquez. Las que sois docentes se conoceréis de sobra, pero para el resto podemos decir que es uno de los mayores referentes a nivel nacional de la educación inclusiva. Con él hablaremos de toda su trayectoria profesional. Primero, en diferentes centros educativos y posteriormente como director de aula de CIUAR, la cual es conocida por ofrecer una formación super top en educación inclusiva. Él nos hablará de sus mayores desafíos, de sus referentes y también dará consejos indispensables para todas y todos los que nos dedicamos a esto. Antonio ha sido y es mi mentor, el que me dio la primera oportunidad para dedicarme a la formación de docentes, del que aprendo día a día y al que estaré eternamente agradecida. Pero me vais a permitir hacer una reflexión personal antes de empezar. Este podcast es probablemente el proyecto que más me ilusiona de todos de los que estoy involucrada. Y mucho es gracias a todos vosotros y vosotras, pues me emocionáis cuando me decís lo mucho que os gusta, os entretiene, lo interesante que es. Mil gracias de verdad. Por ello os recuerdo que deis a me gusta, que los episodios los suscribáis y sobre todo lo compartáis con amigos, familiares y todo aquel al que les pueda interesar. Y ahora sí que sí, comenzamos. Hola, bienvenidos influencers a vuestro podcast Conexiones Inclusivas. Hoy vamos a dar un poco la vuelta a la dinámica que teníamos habitualmente, en el que hablábamos con personas que de manera vivencial no hubieran una discapacidad o cualquier tipo de condición. Hoy vamos a hablar con uno de los profesionales que fueron que mayor relevancia puede tener que en nuestro país y que sin duda tenía que estar aquí
en este podcast. Así que ya, sin más preámbulos, vamos a hablar con él. Hola, Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Ana? Pues nada, aquí estamos para echar un ratito de charla. Muchas gracias por tu presentación y vamos a hablar de inclusión, ¿no? Que es lo que nos toca. Eso es. Vamos a hablar de inclusión, que lo primero de todo, por si hay alguien, aunque lo dudo, que no te conozca, es que te presentes. Háblanos un poquito de ti. Bueno, pues yo soy Antonio Márquez, soy maestro, a mí me gusta decir de pedagogía inclusiva, que se conoce más habitualmente como pedagogía terapéutica. Empecé hace ya unos 20 años o quizás más y, y bueno, por circunstancias de la vida me fui decantando, estuve en varios puestos de trabajo en diferentes centros y equipos hasta que decidí dedicarme más a la formación sobre inclusión, formación también a a opositores y ahora desde hace un tiempo ya pues estoy en situación de excedencia, dedicándome prácticamente al 100% a toda esta labor. O sea, que has tenido una carrera pues muy dilatada, como vemos en muchos puestos diferentes, de forma pues concreta, porque yo sé que tú has estado pues en un equipo de ciegos, un poquito más concretamente, ¿en qué puestos has estado previamente a ya empezar en aula desigual? Pues mira, yo empecé, mi primer destino fue un destino bastante complicado porque fue en secundaria, maestro de PT en secundaria, en un instituto bueno, de especial dificultad, que se suele llamar, un barrio bastante marginal, donde había muchos índices de delincuencia, y ese fue mi estreno, ¿no? Fue un poco entrar a lo grande. Yo creo que yo ya después de aquello digo que me echen lo que sea, porque además empiezas con unas perspectivas muy diferentes a lo que tú querías, pero finalmente recuerdo que ese año terminé pidiendo continuidad en el centro porque te haces vínculos especiales con este tipo de alumnado que tienen muchas carencias, tanto afectivas como de valores y que, bueno, pues crees que estás haciendo una gran labor allí. Pero no me dieron la continuidad, por lo tanto seguí, aprobé las oposiciones y estuve trabajando después en otro centro, en Cabo de Gata, también muy peculiar porque tenía un índice de interculturalidad muy grande, muy grande, creo de los más grandes de España. Ya sabemos que Almería tiene esta peculiaridad. Y desde allí, pues ya ingresé en el equipo de ciegos. En el equipo de ciegos estuve como maestro perteneciente a la Junta de Andalucía y allí pues desempeñaba labores pues con niños con baja visión o con ceguera total. Y ahí pues teníamos un amplio espectro de funciones, ¿no? Desde habilidades de la vida diaria, hábitos de autonomía, hasta el conocimiento del braille, uso de tecnología educativa. Y bueno, el hecho de tener este trabajo a mí me abrió mucho también la mente porque pues, estuve sobre unos 12 años en el equipo de ciegos de Granada y pude recorrer unos 60 centros diferentes, porque es un puesto itinerante, ¿no? Y Madre entonces, mía. sí, entonces, claro, vas viendo muchas formas diferentes de funcionar, muchas maneras de interpretar la inclusión, de atender o acoger al alumnado, especialmente con discapacidad. También la perspectiva de 11, ¿no? De que el niño ciego con baja visión dispone de todos los recursos y vas viendo las disparidades que había con otro tipo de discapacidades que no tenían este apoyo detrás, como era el apoyo fuerte de 11 y donde, pues bueno, ibas viendo ese tipo de situaciones en las que unos alumnos podían disponer de muchas cosas para eliminar barreras y otros no tenían esa suerte, ¿no? Y entonces se iban quedando un poquito detrás. Quizá eso fue un poquito también la apertura de miras hacia la inclusión. Y ya estando aquí, fíjate que yo empecé la carrera porque me apasionaba mucho el mundo del autismo y finalmente en mi trayectoria he tenido contactos con niños y niñas con autismo, pero no he trabajado directamente con ellos, ¿no? Entonces, finalmente empecé a hacer formación y ya tuve que pedir la excedencia porque no nos daba mucho la vida, ¿no? Para las dos cosas.
porque todo el mundo te quiere para que le formes, Antonio, porque, bueno, yo incluida, porque todo lo que tú sabes y sobre todo el cómo lo transmites, pues es un bien que tenemos todos los peques de España. Fíjate que veo, bueno, unas similitudes entre tú y yo, porque yo también empecé en un instituto. Y bueno, pues de los pasos más difíciles que he tenido, bueno, más difícil que he tenido yo en mis años como PT también. Sí que es verdad que, por ejemplo, en mi caso, siempre prefiero el colegio, porque, no sé, el colegio a mí me parece, no sé, por lo menos a mí me gusta más. Es verdad que el instituto tiene cosas muy positivas y de hecho, lo que aprendí ese primer año pues me sirvió para que el Ujú. resto, yo no sé tú qué prefieres, qué te gusta más, colegio, instituto. Bueno, mira, ahí hay diferentes puntos de vista, porque es verdad que en los colegios, con los niños, cuando son más pequeñitos, son más, lo absorben todo, se ven como esponjas que asimilan todo lo que le puedes dar y tienes una misión muy importante ahí para favorecer todos los aspectos del desarrollo. También es verdad que los compañeros y compañeras tienen una actitud mucho más pedagógica ante las dificultades y una apertura de mente bastante más sólida. Sin embargo, también en los institutos creo que la figura nuestra de los maestros y maestras de atención a la diversidad tiene que tener un peso específico precisamente porque ya no se dan esos elementos que se dan en primaria. El alumnado con diversidad se siente más perdido, más desorientado en los institutos de secundaria, donde las exigencias académicas son mucho más grandes, donde lo que hemos hablado, el profesorado quizás no tiene tanta apertura pedagógica, ¿no? No, evidentemente hay de todo, ¿no? Pero en líneas generales, pues digamos que el temario y el contenido es lo que domina y entonces eso hace que, como digo, este alumnado esté mucho más perdido y la labor del docente o del equipo de orientación de los centros, el departamento de orientación, cobre mucha más importancia, ¿no? Y hay que ensalzar esta figura del maestro de PT en secundaria. También los alumnos ya son más mayores, ya se empiezan a trabajar otras cosas que también son interesantes, se puede hablar ya más de habilidades sociales, competencias sociales, valores, amistades, es decir, yo creo que cada etapa tiene lo suyo. Yo en mi experiencia con los ciegos, evidentemente, la parte más bonita es cuando cogías a un niño ciego prácticamente con 3 añitos y empezabas a trabajar con él y ibas viendo todo el progreso, habilidades de autonomía, de desplazamiento, movilidad, el comienzo de la adquisición de la lectoescritura braille, pues eso es maravilloso, ¿no? Eso para mí ha sido quizá de las partes más bonitas que he tenido en mi trayectoria. Tiene que ser precioso ver evolucionar a lo largo de los años a un niño, porque muchas veces también como petas, a veces como nos cambian de centro, pues no vemos esa evolución, siempre que es bonito que a veces en nuestro campo los cambios no se dan todo lo rápido que nos gustaría Ujú. y perderse alguno de ellos, pues da rabia. Y bueno, tú ya has apuntado esa carrera previa a aula desigual, ahora vamos a centrarnos más en tu trabajo ahí. ¿Cómo, bueno, qué te motivó a ya que ya has dicho que un poco, pues esta demanda, ¿no? De formación que te exigían, ¿cuál es tu enfoque dentro de aula desigual? ¿Qué hacéis? ¿Qué ofrecéis? Porque a lo mejor hay alguien que no lo conoce. Entonces, ¿qué se hace ahí? Pues sí, mira, la parte de aula es igual, comienza un poco, como he dicho antes, desde esa perspectiva de empezar a hacer formaciones, de ver que el profesorado demandaba mucha formación práctica, es decir, estábamos ya un poquito, como digo yo en muchas ocasiones, ¿no? Hay mucha parte del profesorado que dice, sí, ya entiendo la necesidad de que se dé una auténtica inclusión, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces nosotros empezamos a trabajar.
centrándonos en las partes lo más práctico posible. Es decir, qué es lo que a un docente de verdad en el aula le puede ayudar a cambiar cositas. Hay pequeñas transformaciones, a ir incluyendo determinadas estrategias que puedan favorecer y que se vayan viendo pequeños frutos, porque de esto se trata. Es decir, la inclusión no tiene grandes fórmulas, ¿no? Entonces yo creo que quizá esa fue un poco la base del inicio, donde el profesorado pues le iba gustando este tipo de formaciones, encontraban ese tipo de herramientas, y fuimos ampliando poco a poco el equipo de colaboradores que tenemos en Aula Desigual, siempre docentes. Bueno, tú también sabes que tú has colaborado en numerosas ocasiones y que espero que sigas haciéndolo con nosotros en Aula Desigual, porque Por siempre nos supuesto. gusta buscar ese perfil que tú también tienes, y que ofrecer estrategias realistas que el profesorado pueda llevar al aula. Lo hacemos a través de diferentes cauces, o bien talleres formativos en centros, o formación más longitudinal en el tiempo en los centros educativos. Hacemos cursos online, y fundamentalmente ahora prácticamente estamos absorbidos por la gran demanda de la administración pública, es decir, pública y concertada, ¿no? Que son las que ahora mismo nos están demandando muchísimos cursos de formación, y que casi que la formación propia nuestra la tenemos un poco aparcada porque no podemos dar abasto, ¿no? Pero bueno, ahora mismo en torno a unos 20 colaboradores ya prácticamente va a Aula Desigual, ¿no? Que cuando empezamos prácticamente estábamos tú y yo, ¿no? En los primeros días. Madre mía. Y bueno, gracias a Dios, pues hay un montón de personas muy implicadas en esto de la educación, muy conocedoras. Eh, digamos que me gusta rodearme de buena gente, ¿no? Para los proyectos que acometemos. Y en eso estamos. Ahora en enero queremos sacar ya por fin, de nuevo, retomar nuestra propia línea formativa a través de cursos online que se pueden ver en la web de Aula Desigual, como digo, a partir de enero. Y por otro lado, pues las oposiciones, que también en eso coincidimos tú y yo, formar para prepararse para las oposiciones. Yo en mi caso siempre pedagogía terapéutica, aunque también he hecho primaria. Y igual empecé yo solo, y ahora pues ya somos 10 preparadores con diferentes especialidades, por ahora todas de primaria, y que estamos en pleno proceso porque en junio tenemos ya de nuevo Eso es. otras oposiciones, y esto no nos da tregua. Así que bueno, pues esa es más o menos la trayectoria de Aula Desigual. Yo, por ejemplo, te conocí a través de tu blog, de tu página web personal, de la que leía, pues se me abría un mundo que yo no, o sea, pensaba igual que tú, pero no me había dado cuenta de que Ujú, llegar a este punto, ¿no? Entonces, que cuando conoces a alguien así, al final, lo que deseas es formarse con él, aprender con él, y lo cierto es que toda la formación que te ofrece desde ahora, de igual como tú has dicho, es algo que vas a poder implementar totalmente en las aulas, que al final vas a ver cómo funciona, las posibilidades que tiene, las virtudes, y es lo bueno, ¿no? Porque en la carrera ya estamos hartos de que nos hablen de teoría, que está ujú, muy bien y que te da una base que es importante, pero sin duda hace falta algo más que te ayude a enfrentarte a la hora que al final cuando estaremos allí de la universidad, yo por lo menos era como, no sé nada. O sea, llego a una aula y digo, no sé qué hacer, no ujú. sé porque no me han enseñado para realmente esa práctica diaria, y para eso tenemos, menos mal, una aula desigual. Y Antonio, ¿cuáles serían algunos de los mayores desafíos que has enfrentado a lo largo de tu carrera, tanto como docente directamente con alumnado, como siendo director de aula desigual? Bueno, ahí ha habido grandes retos como docente. Pues siempre ha estado el reto inicial, ese primer curso que te comentaba, donde tú venías de la carrera, como bien dices, prácticamente sin saber nada,
y de repente te crees que vas a enseñar lectura, escritura y cálculo y yo creo que en todo el año casi que ni lo vimos, ¿no? Porque había muchas otras cosas que trabajar, muchos valores, muchas familias desestructuradas. Para mí yo creo que fue el primer y principal reto que tuve. Después también el gran reto de entrar en el equipo de ciegos, porque actualmente quien entra en el equipo de ciegos, pues se va a hacer una formación en los centros específicos que la ONCE dispone. Están pues una temporada, no sé ahora mismo cuánto están, pero puede ser a lo mejor, imagínate, 3 semanas, un mes formándose y después ya lo sueltan. En mi caso, yo cuando entré estuve 2 días, no en un centro de recursos, sino allí en la propia delegación de Granada. Me enseñaron más o menos cómo iba el braille. Cogí mi maletín con la máquina y me fui a la parte norte, Guadix, Baza, con muchísimo frío, y a enfrentarte a los niños con ceguera. Que claro, ahí el reto es el desconocimiento, porque vas pensando que no sabes lo que vas a hacer. Y bueno, al final estuve 12 años, o sea que fue un reto muy importante. Y después ya con la trayectoria de Aula Desigual, yo creo que el mayor reto y sin duda el que más me ha gustado fue la participación en el proyecto READúa Andalucía, donde con un equipo de 200 personas, con Luz González al frente y yo como asesor pedagógico, no solamente de la parte DUA, sino de todo el modelo didáctico, todo el diseño didáctico, hicimos un trabajo espectacular sacando, que están en el portal web de la Junta de Andalucía, Proyecto READúa Andalucía, pues más de 200 situaciones de aprendizaje para trabajar desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO. Y fue una experiencia muy bonita porque es que hicimos muchas cosas, creamos un marco propio de la competencia para aprender a aprender, que yo tuve la suerte de dirigir, creamos el modelo de las 6 fases de la secuencia didáctica de una situación de aprendizaje, creamos el eDevice DUA que actualmente se puede trabajar en ese learning, es decir, fue un proceso muy, muy, muy intenso que me gustó muchísimo y que absorbió también gran parte de mi trabajo. Y ahora el reto futuro, pues bueno, estamos con negociaciones con la Consejería de Educación de Canarias para implementar con la ayuda de Aula Desigual un proyecto marco de atención a la diversidad para toda la región y estamos muy ilusionados, esperamos que salga adelante y poder traspasar todos los conocimientos que tenemos para que en esa región pues se disponga de ese marco donde apoyarse y donde de verdad generar un auténtico proyecto de atención a la diversidad basado en DUA y con un corte fundamentalmente inclusivo, ¿no? Ese es el gran reto que tenemos ahora por delante. Vemos que no te sobra reto. Hay un proyecto súper grande y que eso, como tú dices, que esperemos que vaya genial y que también sea un poco referente para otras comunidades que después puedan sumarse a ello. Seguro que va bien y que es un éxito y que estaría bien. Creo también que a nivel ya no solo autonómico, sino a nivel nacional, también hubiera una uniformidad de la atención a la diversidad del alumnado y encima de calidad, pero como lo que tenemos ahora, que encima de que se suman los recortes que hay constantemente en atención a la diversidad, pues es para morirse. Ojalá fuese así y fuese un marco más común a todas, pero ya sabes que las autonomías, cada una tiene autonomía, aunque Eh, más marca la redundancia eh, en educación, y bueno, pues cada uno lo interpreta de una forma y hasta ahora es el modelo que tenemos, ¿no? Estaremos atentos a ver qué tal va este proyecto y estarás de acuerdo conmigo en que la familia a veces es la gran olvidada, ¿no? En el ámbito educativo, porque como docentes, y yo me incluyo porque yo también lo he hecho, te centras en el alumnado y que tienes a la familia ahí, les haces caso, pero quizás no todo el que merece y no de forma sistemática, ¿no? Como realmente requeriría que un centro educativo trabajara y se relacionara
que interaccionara, que apoyara a las familias. ¿Qué papel juegan las familias en tu enfoque educativo y cómo colaboras con ellas? Bueno, la familia evidentemente siempre tienen que tener un peso más específico y es verdad que sobre todo la familia de las personas, de los alumnos y alumnas con discapacidad, se siente que en muchas ocasiones muy excluidas, ¿no? De todo el proceso participativo que se genera en los centros educativos. Yo quizás lo traigo de formación, ¿no? Esa misma idea que te comentaba antes de que me tuve que ir con el maletín de la máquina Perkins a lanzarme a la aventura, con total desconocimiento, me hizo que desde el primer día, cuando teníamos las reuniones con la familia, mi enfoque me salía naturalmente, no era como el enfoque que creo que en demasiadas ocasiones se abusa de él, que es el que yo soy el conocedor, el docente, el experto y te transmito lo que tú como familia tienes que hacer, sino todo lo contrario. Yo era un perfecto desconocedor de todo lo que rodeaba al mundo de la ceguera y siempre fui con la idea de, oye, estoy aquí para que vosotros me ayudéis a mí, me contéis cómo funciona tu hijo, cómo funciona tu hija, qué se le da mejor, cómo lo estáis trabajando esto, llevarlo los dos de manera coordinada, colaborativa. Entonces siempre creo que es fundamental que la participación, aparte de que se regule mucho mejor y que tengan más presencia las familias, pero sobre todo que siempre se entienda como un enfoque bidireccional. Es decir, no hay expertos de nada, no hay gente que enseña y otras que aprenden, sino que aquí es un proceso en el que estamos trabajando con personas, que las personas son impredecibles en todos los aspectos y por lo tanto tenemos que tener una comunicación fluida. Tú me enseñas a mí, yo te enseño a ti, donde los dos nos equivoquemos juntos, los dos propongamos soluciones conjuntas. Y como digo, también eso debe pasar un poco porque se haga más apertura en los centros, ¿no? Yo recuerdo uno de los centros que visitaba donde tenía un alumno con baja visión que me llamaba mucho la atención que en el suelo habían pintado una línea, ¿no? En el patio y decía la línea con un texto bastante grande en el suelo pintado, las familias solo pueden pasar hasta aquí, ¿no? Entonces era como, no sé, creo que esto no es lo que debemos buscar, ¿no? O sea, la familia en muchos casos es esa línea se les entiende como enemigos dentro del centro, ¿no? Como ustedes con los niños solo podéis llegar aquí y debería entenderse y concebirse el centro como un espacio de puertas abiertas, un espacio que es público además y donde la incorporación de la familia puede ayudar más que empeorar. Sabemos que hay familias de todos los colores, pero también hay niños de todos los colores. Y no por eso le decimos a un niño, tú hasta aquí, bueno, a veces también se le dice, ¿no? Tú hasta aquí no puedes pasar. Llama la atención, ¿no? Cómo de forma tan visual se puede ver esa diferencia, ¿no? Y ese querer marcar tu terreno y Ujú, que no te inmiscuyas tus cosas, cuando en realidad, pues, como tú dices, son los que mejor conocen al niño o a la niña y los que mejor van a poder transmitirte información y al final hacer un tándem y de esa forma ayudar a ese alumno o alumna. Y ujú, tú, Antonio, eres referente de muchos. ¿Cuáles han sido tus referentes, tus influencias en el ujú. campo de la pedagogía inclusiva? Bueno, yo creo que el que me conozca sabrá mi respuesta, ¿no? Que es José Blas García Pérez, que me lo enseñó prácticamente todo, de quien sigo aprendiendo todavía y con el que hacemos todo juntos, está con nosotros en Aula Desigual. Y yo empecé a leerlo y además recuerdo perfectamente cuando lo conocí, que fue en un EABE, que es un encuentro de docentes que se celebra en Andalucía anualmente y donde yo parecía como un mini acosador, ¿no? Fui pegándome hasta que me puse a su lado y le digo, tú eres José Blas García, ¿no? Y, bueno, pues era porque le tenía muchísima admiración y quería conocerlo a toda costa, ¿no? Dentro de ese gran referente, pues otros referentes pues siempre han sido los que han estado ahí a nuestro lado, ¿no? Desde el principio, como Coral Elizondo, como Milagro Rubio, que yo creo que Milagro
Es la persona con más coherencia y sabiduría que he conocido nunca. Es decir, siempre va a tener la respuesta perfecta a lo que tú le preguntes. Es una pasada. Mabel Villascusa, bueno, en definitiva. Son muchos los referentes también de la pedagogía, digamos, sin apellido inclusiva. Fernando Trujillo fue también un gran referente mío para ver cómo abordaba todo el sistema de trabajo por proyectos, donde me cambió la visión hacia un modelo de escuela competencial que va unido de la mano de la inclusión, porque cuando entiendes el modelo competencial te das cuenta que ese es el camino para que se encuentre la inclusión. Y bueno, siento si ahora mismo no nombro a alguien que seguramente también ha sido un referente importante en mi vida, ¿no? Pero yo creo que han sido muchos. Es que, no sé, esto quizás me recuerda un poco esta trayectoria nuestra, donde te incluyo a ti también, Ana, como, no sé, como una nueva corriente musical que surge en los años 70 como puede ser el rock andaluz, ¿no? Y en el que se reúnen una serie de personas alrededor de una idea, en el que todos se admiran entre sí y entre todos sacan adelante esa idea. Pues yo creo que todo este colectivo que estoy nombrando empezamos a funcionar juntos y donde creo que nos admirábamos también uno a otro porque nos íbamos nutriendo de todo lo que cada uno iba aportando. Y al final eso es lo bonito, aprender unos de los otros, admirarse mutuamente y al final ser entre todos ese ente en el que todos como maestros nos vemos reflejados, del que aprendemos y que nos ayuda a seguir avanzando en este mundo de la pedagogía en general. Ujú. Y para aquellos maestros y maestras que nos estén escuchando ahora, ¿qué consejos les darías a aquellos que de verdad quieran hacer inclusión en el aula? Bueno, yo creo que el primer consejo, yo creo que el más importante quizá es no tener miedo, es decir, probar cosas, formarse, ver si lo que he aprendido en un sitio lo puedo llevar al aula, valorar el índice, que aunque parezca que ahora hay tanto troll por ahí, ¿no? Que nos atacan cuando se habla de la felicidad de los niños. Yo creo que un gradiente de ver si tus prácticas son buenas es ver si los niños son más felices desde que las aplicas. Y eso implica no tener miedo, o sea, ser valiente a la hora de proponer cosas en el aula, hacer cambios, sobre todo de ejercer la autocrítica. Es decir, todos somos aprendices en esto de la inclusión y no hay nadie que tenga fórmulas mágicas, ni hay varitas mágicas, ni nada, sino simplemente ir probando, ir aplicando cosas, ir, pues eso, haciendo esa autocrítica de decir, oye, quizás lo que estoy haciendo no está favoreciendo este grado de inclusión, quizás podría hacer otra cosa. Y creo que eso a lo largo de mis años de formación es una de las claves más importantes, ¿no? Porque cuando tú haces formación a docente y ese docente tú ves que la realidad es que está teniendo una resistencia al cambio que tú le estás proponiendo, porque eso implicaría que lo que estoy haciendo ahora no se está haciendo bien y entonces como que se siente atacado porque no se está haciendo, está diciendo que lo que hace no está bien. Y yo creo que eso es precisamente un error, porque precisamente nosotros a los niños le enseñamos, le debemos enseñar que el error es fuente de aprendizaje y que todos los aprendizajes nacen con errores, no nacimos enseñados en nada, ¿no? Entonces nosotros como docentes tenemos que tener esa misma visión y tratar de hacer esa autocrítica. Muchas veces la gente no entendía por qué mi blog se llamaba Si es por el maestro nunca aprendo, ¿no? Lo veían como un ataque y bueno, yo quien lo vio como un ataque en su momento, pues igual es porque tenía algo que reflexionar, ¿no? Porque el blog está inspirado en la canción de Fito y Fitipaldi, que yo creo que si la escucháis después de hablar, de oír esto, entenderéis un poquito que Fito y Fitipaldi, sin ser docentes, estaban acertando mucho en lo que estaba pasando en las escuelas, ¿no? Donde los niños aprendían mucho más de fuera, de la vida, que de lo que pasaba dentro del cole, ¿no?
porque no se trabajaban esas competencias, porque no se trabajaba esa afectividad, ese aprender a aprender y tantas cosas que se han ido dejando atrás, porque lo importante era aprobar, sacar nota en lengua y mate, ¿no? Yo creo que ahí sería la autocrítica, me quedo con esa palabra. Es que para mí es diferente aquel docente que hace algo más obvio sin ser deliberado y que cuando es consciente de ello lo intenta cambiar, que aquel que, aunque sabe que está mal, sigue haciéndolo por su propia comodidad, Ujú. porque hay mucha comodidad, creo, en nuestra profesión. Somos muy bueno, es que yo he aprendido así y yo ya estoy acostumbrado, entonces el cambiar no me gusta, no me apetece. Claro, es que yo creo que siempre es más fácil culpar al alumno o alumna por sus dificultades que mirar hacia los propios diseños que cada uno hace y ver qué puedo hacer para que eso no ocurra, ¿no? Muchísimas ocasiones, tú lo sabes, yo lo sé, lo hemos vivido en los colegios, lo hemos visto con compañeros y compañeras. Es decir, no es que este niño no puede estar en mi clase, o este niño es que no atiende, o este niño es que tal, y entonces en el momento en que yo soy capaz de mm, situar directamente el problema dentro de una persona que no soy yo, me libera de yo tener que hacer cosas, que creo que es lo que tú estás diciendo. Sí, 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 estoy totalmente. Y encima, cuando ya te dicen que este es tu niño, no Sí. es tuyo, ¿no? Es tuyo del PT, de la R, tu niño y sácatelo a tu aula, porque yo aquí estoy muy bien con este otro grupo. Y, Recuerdo yo siempre cuando me decían eso a mí los maestros, les decían, no, pero el niño es de su padre y de su madre, no es ni tuyo ni mío. Este niño tiene de sus padres y nosotros somos sus docentes y tenemos que trabajar con él. Pero es verdad, ¿no? Es tu niño, pues imagínate cuando es algo así muy específico como la ceguera y tal, que era como, ese sí que era ya el niño de la 11, ¿no? Ya no era ni siquiera... ¿Estarás de acuerdo conmigo en que al final la escuela forma parte de la sociedad y está en completa interacción con ella? De acuerdo a cómo sea la sociedad, será la escuela y al revés. Para ti, ¿qué papel juega la educación inclusiva en la sociedad? ¿Cómo crees que puede ayudar o no a la sociedad? Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta porque, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo ahora, ¿no? Con tanta polarización, con tanto ataque directo a los grupos minoritarios, ya no vamos a hablar ni siquiera de discapacidad, ¿no? Sino a cualquier grupo minoritario se sienten atacados, como si, bueno, por ser minoritario ya no tuviesen ningún tipo de derecho a ninguna cosa, ¿no? Entonces yo creo que la educación inclusiva es absolutamente necesaria para recuperar toda esta serie de valores que se están perdiendo, ¿no? Porque la inclusión no es atender a un niño o una niña que tiene discapacidad. La inclusión es, por ejemplo, acoger a un nuevo docente que forma parte de tu equipo docente y que llega nuevo al colegio. Eso también es inclusión. Y inclusión es ver que una persona con una religión diferente también necesita que en sus clases se hablen de vez en cuando de esas cosas, de esas culturas y de esas tradiciones propias. Inclusión en muchas cosas. Entonces, yo creo que precisamente el modelo de escuela inclusiva es más necesario que nunca, pero el problema yo creo que está siendo al revés, es decir, que la sociedad está intentando hundir ese modelo de escuela inclusiva. Y lo digo con mucho conocimiento de causa, es decir, nosotros defendemos la inclusión desde hace mucho tiempo y yo creo que no soy ni yo el único, ni seguramente tú, que se han sentido atacados en redes simplemente por defender que todas las personas tengan los mismos derechos y que todas las personas puedan participar. Yo creo que esto no debería ofender a nadie, ¿no?
Sin embargo, pues se ve como una cruzada. Es fundamental, los docentes tenemos que trabajar mucho en el pensamiento crítico, en el pensamiento afectivo, emocional, porque son cosas que también se está trasladando en demasía a que los centros no deben meterse en estas cosas, que deben ser familias, y yo creo que los centros tienen un papel compensador y de igualación de todas las personas que no puede eludir este tipo de responsabilidades, ¿no? Que tenemos que estar ahí y que tenemos que aportar esos valores para los futuros ciudadanos. Esto suena muy político y muy tópico, ¿no? Pero Pero es era que, verdad. pero es que en estos tiempos cobra más fuerza que nunca. Yo, cuando empezamos en esto, de hecho, muchas veces no sé si te pasa a ti, pero yo casi que las redes las estoy abandonando y prácticamente en el blog no escribo porque es imposible, es que no hay como antes, ¿no? Que todos entrábamos a colaborar, a aportar cosas y ahora es todo debate, todo, eh, no sé, no me gusta cómo está todo esto en este momento. Estamos como más crispados y al final estos valores inclusivos parece que de alguna forma para algunas personas les afectan negativamente, cuando no debería ser así, porque la inclusión no tiene nada de negativo para nadie, es un bien para todos. Pero es verdad que también en las redes pues ya sabemos que es muy fácil escudarse detrás de una pantalla y criticar, lanzar la piedra, porque es difícil que luego te vayan a pedir cuenta de ello, ¿no? A ti personalmente. Pero bueno, yo ahí sigo resistiendo, ahí en las redes, no sé por cuánto tiempo, pero ahí sigo escribiendo, bueno, no cada día, pero bueno, de forma más o menos asidua, porque al final ahora que es mi ventana principal, ¿no? Al mundo para comentar y hablar de lo que aprendo y de lo que quiero transmitir. Además, Ana, perdona que te corte, debes seguir haciéndolo, porque eso también es una de las causas o sea, de una de las consecuencias que está ocurriendo con este ataque a la escuela inclusiva, que es que todas aquellas personas que estábamos dando mucha voz y mucha visibilidad y tal, al sentirse atacados, me incluyo yo, pero quizás en mi caso es porque me absorbe todo el trabajo que he contado anteriormente y no tengo mucho más tiempo para otras cosas, pero es verdad que cada vez hay menos voces que reivindican esto y cada vez hay más voces que están en contra de esto. Y entonces al final esto es como todo. Cuando más fuerte suena algo, más creíble se hace. Y la labor que haces tú y que hacen muchas otras personas dando visibilidad, pues creo que la tienes que seguir haciendo porque es fundamental. Sí, alguien tiene que plantar cara, ¿no? Y decir que no, que por ese camino no se lleva a ningún sitio. Eso. Y ya la última pregunta de esta primera parte, Antonio, tú que estás todo el día con aura desigual, además tienes tu vida personal, tu familia, y cómo logras equilibrar todo esto, toda tu vida personal, profesional, y sé que es muy difícil, pero creo que al final lo consigues. De alguna forma, ¿cómo estás? Bueno, ahí andamos. Yo es que siempre digo que tengo una especie de don, ¿no? Que me dio la naturaleza y es que no necesito dormir mucho. Entonces, lo que hago, la fórmula secreta es robarle horas al sueño para poder dedicársela al trabajo y así no restarle horas de la familia a lo largo del día, pero al final todo se convierte en un galimatías y aquí no hay esa palabra que has dicho de equilibrio. Equilibrio, muy No, equilibrado no estoy, pero bueno, trato de sobrellevarlo como puedo. Se nota, ¿no? La responsabilidad, las cargas. Son tres niños y todas ahora ya empiezan con las actividades extraescolares. Como yo ahora echo mucho de menos nuestro tiempo, cuando nuestros padres nos soltaban a la calle a jugar y decía a las 8 tenéis que volver. Y ahora que si coge a uno, eh, llévalo a un sitio, ahora viene a otro.
los tiempos son diferentes, pero bueno, también es verdad que ese equilibrio lo encuentro muchísimo, muchísimo con personas, como he dicho antes, que están trabajando para aula desigual, como María Coca, que yo creo que sí, yo ya se lo he dicho muchas veces, si María se va, cierro la empresa directamente, porque sin ella es absolutamente imposible. Y después, pues muchos otros colaboradores que me ayudan muchísimo a todo, como Luz González, como José Blas García, como Rocío Garrido, es decir, tenemos un plantel como Solma y eso hace que se equilibre mucho, mucho esta balanza. También, digamos, la capacidad, me voy a echar flores yo a mí, pero que hay mucha gente que no lo consigue, que es delegar, es decir, es confiar en la gente que tienes a tu lado y no tener esa necesidad absoluta de control de que todo se está haciendo bien, sino que son perfectamente válidos y yo no tengo por qué controlar su trabajo porque sé que lo hacen bastante bien. Entonces eso también te equilibra en muchos sentidos, ¿no? Eso es difícil, ¿eh? No todo el mundo sabe delegar y es un valor pues, muy bueno y más siendo muchacho, director de aula igual el tener esa capacidad de delegar y de saber que el trabajo va a estar bien hecho porque confías en la gente que Ujú. tienes a tu alrededor. Te necesitamos fuerte, Antonio. Se toma muchas vitaminas, por lo menos por las mañanas, muchos zumos de Sí, naranja, sí, por favor, sí, que te sí. necesitamos por muchos años. Bueno, todas las mañanas me tomo uno, así que Bien. Y ahora ya vamos por la segunda parte de la conversación en donde hablamos de preguntas que hago igual a todos los invitados. La ujú, primera sería, ¿cuáles son tus flotadores? Es decir, ¿cuáles son aquellos elementos en los que te apoyas, que te sirven de sostén? Ya podemos intuir algunos de lo que nos has comentado. No hace falta que sean personas, puede ser algo, una música, un hobby, algo que te ayude a seguir navegando ujú. sin hundirte en esta corriente de la vida. Bueno, los flotadores principales a nivel personal, evidentemente, son los niños que te dan la vida cada vez que te dicen papi, te sonríen y haces que todo cobre sentido. Mi bici, mi bicicleta, soy asiduo y me lo he puesto como una obligación más. Es como mi primera hora de trabajo en la bicicleta. A partir de ahí, después ya empiezo con lo que haga falta, pero es fundamental moverte, que te dé el aire libre, que respires y que afrontas ya el día de otra manera, ¿no? Con otra energía y con otra vitalidad. Y bueno, y después pues yo creo que ya he dicho mi María Coca, que es mi flotador personal. Y después el pensar en mis maravillosos 3, 4 días de verano con mi furgoneta en Cabo de Gata, que cada vez que estoy muy agobiado miro al cielo, miro la luna y me digo, ya mismo estoy allí y ya se me quita todo. ¡Qué maravilla! Y oye, ¿nos podrías contar alguna anécdota graciosa que te haya pasado o relacionado con la discapacidad? Bueno, pues de algún alumno, de alguien que conozcas que tenga. Buah, pues me han pasado. Con los niños ciegos me han pasado de todo, de todas las cosas del mundo. Bueno, nos íbamos, recuerdo una que nos íbamos a, la 11 ponía una semana, se llevaba a los niños que quisieran de toda la provincia de Granada a esquiar a Sierra Nevada, ¿no? Y le ponían, bueno, nos quedábamos allí en un hotel, íbamos los maestros con ellos, convivíamos, que también fue muy interesante porque ya salías del colegio y era ver todo el día a día, Sí. el baño, comidas, vestidos, es decir, todo. Y bueno, recuerdo que una vez nos fuimos a esquiar y imagínate, éramos 3, 4 maestros con unos 10 niños ciegos aproximadamente, ¿no? Había que montarse en el teleférico, había que coger a los niños, venía el teleférico no para, ¿vale? Viene y tú Sí, te tienes sí, que sí, montar, sí. abres las puertas y te tienes que montar conforme pues
los cuatro así rodeando a todos los niños y al grito de tres, uno, dos, tres, ¡hola! Y todos para adentro. Allí nos estampábamos dentro con las puertas del teleférico y recuerdo que uno de los niños nada más que me decía, con todo ese follón, todo ese lío que teníamos dentro del teleférico, ya me decía, maestro, que es que yo creo que me duelen mucho las botas de esquiar, que me está haciendo mucho daño. Y yo, que no, que te las he puesto bien. Y ya, maestro, yo creo que me las has puesto al revés. Y le había puesto tú las botas, Entonces, las botas de esquiar, no sé si las habéis visto alguna vez, pero son hiperrígidas. Entonces, claro, si te equivocas de pie, aquello no va bien. Y el pobre subiéndose al teleférico y todo, y yo le había puesto las botas al revés al niño. Bueno, pues llevaba razón, me lo estaba diciendo, yo no lo quería creer con todo el estrés, pero han sido situaciones muchísimas con los ciegos, con cosas que les pasan que tú no eres consciente y que ellos al no ver, pues bueno, pues han sido muchas situaciones muy graciosas. tengo muy buenos recuerdos yo de Sierra Nevada porque fui allí a esquiar, nos llevaron con la asociación en la que estaba yo de pequeña, con Aspain. Tengo unos recuerdos súper bonitos allí esquiando que fue pues, maravilloso, claro, una experiencia nueva totalmente y bueno, tengo que Sí. buscar alguna foto de aquel momento y volver a verla porque es que increíble. Ujú. Y Antonio, ¿qué estrategias o metodologías o recursos crees que son indispensables? Ese kit básico que debe tener todo docente de pedagogía inclusiva. ¿Cuáles serían los elementos básicos? Bueno, yo elementos básicos, los que yo creo que actualmente están más potentes son las aplicaciones de presentaciones, ¿no? O sea, Geniali, Canva, cualquier tipo de esta, porque permiten muchas posibilidades. Estoy trabajando muchísimo con ese Learning, con ese device DUA que incluimos, también está ofreciendo muchas posibilidades de trasladar el DUA a cualquier lección o cualquier trabajo que sea con ese Learning, pero yo creo que la mejor caja de herramientas es la puesta al día, ¿no? Porque esto va a una velocidad que da miedo y pues lo mismo que he dicho antes de abrir y tener la mente abierta a los cambios y no aferrarse a las cosas, pues es verdad que cuando salió todo el tema este de la inteligencia artificial a mí me provocaba ciertos rechazos, ¿no? Todos teníamos en la cabeza Matrix y cosas de estas y que nos iban a comer las máquinas. Pero en cuanto he empezado a investigar, pues he visto el gran potencial que tiene para muchísimas cosas de las que proponemos, ¿no? Y que yo creo que facilita en muchos casos, la labor docente de cara a hacer todas estas estrategias que estamos proponiendo para la inclusión, ¿no? Para multinivelar, para hacer lectura fácil, para generar imágenes visuales que apoyen cualquier tipo de texto y que la inteligencia artificial puede ayudar. Yo creo que el consejo para esos docentes, probar y ir viendo y la mala suerte es los docentes que hablábamos antes que no quieren salir de esa zona de confort porque alegan en muchos casos que esto de la inclusión y del DUA es mucho trabajo, pues que tengo una buena o mala noticia, no sé cómo se lo van a tomar, pero que la inteligencia artificial ya hace todos esos esfuerzos que no se quieren hacer por parte de alguno, alguna, y por lo tanto ya no hay excusa. Es decir, ahí tenemos un amplio abanico de posibilidades y a mí me está sorprendiendo mucho. Entonces, la inteligencia artificial es una buena herramienta. Deje decir que para ello tenemos la rueda DUA de inteligencia artificial, que ya no solo está en las versiones anteriores con diferentes aplicaciones, herramientas y recursos, sino que ya hay una específica con inteligencia artificial que nos hace la vida mucho más fácil a docentes y no docentes, a todo el mundo. Ujú. Ahora llega el momento de eh, reivindicar, Antonio. Reivindica lo que quieras. Es tu momento. Bueno, pues yo quiero reivindicar, vamos a ver, mira, yo quiero reivindicar
Voy a seguir con la misma línea discursiva, ¿no? Quiero reivindicar el acercamiento del profesorado al trabajo competencial. Yo creo que se le está atacando muchísimo y, como he dicho antes, yo creo que es una de las llaves, ¿no? Sobre todo en el proceso de evaluación. Yo creo que ahí es donde tenemos que tener una apertura más amplia, cambiar ese concepto de evaluación sumativa, de calificación y nota final, que lo único que hace es generar clases y etiquetas entre los propios alumnos y alumnas, centrarse más en una evaluación mucho más formativa, donde el alumnado conecte con el contexto, con sus intereses y reivindicar que nos dejemos ya de pensar que si se hay bajadas de nivel con el nuevo modelo, porque realmente, como se suele decir, la ignorancia es muy atrevida, ¿no? Y en muchos casos decir que la propuesta competencial lo que hace es rebajar contenidos y bajar nivel es un claro detonante o un claro indicio de que no conoce realmente cómo funciona el modelo competencial, porque si lo conociera sabría que los saberes y demás que tanto preocupan los puedes seguir proponiendo igual. Lo único que se te está diciendo es que los propongas de otra forma, no que quites ni pongas nada. Pero claro, para eso hay que querer. Para eso hay que querer ver mi reivindicación es que el profesorado necesita ver todo esto, porque realmente estoy convencido de que si se trabajara competencialmente de forma real, la inclusión sería muchísimo más fácil y la participación de todos los alumnos en la clase. Para esta sea la chispa adecuada que decía Héroe de Silencio para que los docentes que nos oigan pues hagan este clic y digan, "Ah, voy a arriesgarme, voy a ser valiente, como tú has dicho, y voy a apostar por, por esta línea, ¿no? De la inclusión y de hacer algo mucho más realista y más competencial. ¿Hay alguna pregunta que yo no te haya hecho y que te gustaría que te hubiera hecho y quieras responder? Pues revisando ahora mismo, así con todo lo que me has preguntado, creo que hemos hablado de más cosas, ¿no? No sé Yo si creo me... que ha estado completo, pero yo por si acaso pregunto siempre. Yo creo que no, Ana, que no tengo ninguna en el aire. Perfecto. Pues ahora ya sabes que siempre, como es el nombre de este podcast, que es Conexiones Inclusivas, intento conectar episodios anteriores con los siguientes. Entonces, el anterior invitado te dejó sin conocerte, sin saber que eras tú, dejó una pregunta al aire, que era si has estado alguna vez jugando videojuegos, puede ser juegos en general, durante 24 horas. Como podemos decir, cuál es el máximo tiempo que tú has podido estar jugando? No sabemos si eres mucho de videojuegos. Bueno, era muy de videojuegos, bueno, pues supongo como todos, ¿no? Cuando empezamos con los ordenadores, con el Spectrum, que yo ya tengo unos años, y mucha gente no va a saber ni lo que es un Spectrum, ni un Astra, ni nada de esto, ¿no? Algunos sí que lo sabemos, ¿eh? Pero bueno, sí es verdad cuando salió y eso, pues sí que me podía pegar, no, hombre, no sé si 24 horas, porque por mí comer y todo esto lo hacía, pero encerrarme en mi cuarto un fin de semana nada más que jugando, claro que lo he hecho. Lo que pasa es que después, ¿verdad? Que cuando ya empecé a hacerme mayor, a tomar más madurez, pues tuve claro que era un enemigo contra mis objetivos de profesionales o educativos o académicos, digámoslo, ¿no? Y entonces me lo prohibí con esa idea de decir, bueno, cuando yo ya termine de estudiar mis oposiciones, y fíjate, que eso a lo mejor te estoy hablando de bachillerato, por ahí, cuando ya me dije, no puedo seguir jugando a esto. Y pensaba, cuando ya termine mis oposiciones y tal, me compraré la PlayStation esta más moderna que haya y me pegaré todo el día jugando. Y de hecho mi mujer me la regaló, pero no la ha vuelto a poner y ahora ya no la pongo porque no quiero que los niños se enganchen tan pronto y tiempo habrá de que se metan en esta historia, ¿no? Pero sí, yo era muy de videojuegos.
Bueno, pues dentro de unos poquitos años ya puedes empezar a jugar con tus niños, aunque sea de forma, pues eso, racionando los tiempos un poquito, pero es verdad que se va el tiempo, que es que ni te enteras que has pasado ya 2 horas, parece que llevas cuarto de hora, pero bueno, un poco de videojuegos nunca viene mal. Sí, sí. Y ahora es el momento de que tú dejes una pregunta para el siguiente invitado o invitada. La pregunta que tú quieras. Bueno, pues mira, como he dicho que uno de mis flotadores era la bicicleta, pues le quiero preguntar a la siguiente o el siguiente invitado que cuándo fue la última vez que cogió bicicleta y por qué no la coge más. Hace mucho. Genial. Te lo trasladaré en el siguiente episodio, que ya terminamos por las dos últimas preguntas que no tienen nada que ver con discapacidad, inclusión y educación. Que es, ¿cuál es tu vicio confesable? Bueno, mi vicio confesable es el mar. El mar. Hacer snorkel, pádel, surf no, porque ya empecé muy tarde y no tenía las condiciones suficientes, me caigo. Pero todos los deportes de agua me fascinan y sí que puedo considerar que es un vicio, porque hasta nos vamos de furgoneteo por ahí en busca de playas buceables. Y sí, Fíjate. yo creo que puede ser mi vicio confesable. Después hay otros inconfesables, claro. Nada, nada, aquí solo los confesables. Y ya la última pregunta es, ¿en qué te consideras único? Es decir, si tienes algún talento oculto. Bueno, talento, no sabría decirte, ¿no? Pero sí que, bueno, antes dije que tenía un don, que No era dormir. el de no dormir, y después también la vida me dio otro don, que es el de no oler. Yo no, nunca huelo mal. No sé, yo puedo hacer deporte y puedo hacer lo que tú quieras y correr y estar sudando a chorros, que no me olerás a sudor en la vida. No sé Fíjate. por qué, igual tengo algún defecto de fábrica, pero no huele mi sudor. No sé por Oye, qué. pues a lo mejor alguna marca de desodorantes quiere hacer una investigación contigo. Mira, a ver, ¿eh? Igual hay Bueno, que... Eres ahí un filón. Bueno, Bueno, yo creo que la fábrica de desodorante en todo caso sería para evitar que nadie más lo tenga, porque si no, si nadie pero huele, se acabaría. a lo mejor recoge la fórmula para sus desodorantes que Ah, eliminen el olor. Es eso. que Bueno, pues puedes nada, fabricantes de marca de desodorante, cuando queráis, ahí contactar el aula desigual, podéis contactar con él. Y ya hemos terminado, Antonio. Se me ha hecho muy corto porque hablar contigo es maravilloso. Nos tienes a todos ahí con las orejas abiertas, escuchando todo, cada palabra que dices, porque todo tiene mucho sentido, coherencia, y sobre todo que nos ayuda a crecer, que es lo más importante, como personas y como docentes. Así que te doy las gracias y no solo por haber estado aquí, sino por todo en general, por toda la oportunidad que me diste a mí de poder estar colaborando por vosotros, pues por todo, porque se me abrió una puerta que nunca me imaginaba que podía ser así y que sin duda ha marcado mi vida y mi trayectoria. Así que de verdad que te doy las gracias. Bueno, me alegro mucho de todo lo que dices. Tú sabes perfectamente que es mutuo, que es una pena que estemos tan lejos el uno del otro, porque ya, aunque nos conocimos personalmente una vez, Mm, me supo a poco. Y que nada, que al revés, que es un placer estar aquí contigo con este programita que hemos hecho aquí un ratito muy a gusto.
que espero que a la gente, bueno, pues les resulte igual de ameno que nos ha resultado a nosotros esta charla cuando la oigan y que tengas mucho, mucho éxito en todos los proyectos que lanzas, que me parecen súper importantes y maravillosos. Así que las gracias para ti, Ana. Seguro que va a encantar el podcast y nada, nos oímos en el siguiente episodio. Un abrazo, este podcast es tu casa, Antonio, o sea que vuelve siempre que quieras, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Ana. Un besito. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós.